Buen día, soy el ingeniero Gustavo Paredes, gerente de operaciones de la empresa Transnea, y voy a exponer en la presente audiencia pública en representación de la misma. El saludo formal a las autoridades sectoriales, colegas y público en general. Comenzamos con el marco normativo, que es conocido por todos, pero bueno, vamos a reiterarlo. La ley 24065, que da origen al mercado eléctrico mayorista. El contrato de concesión de Transnea, vínculo legal entre nuestra empresa y la Secretaría de Energía de la Nación. Y ya mucho más recientemente el decreto de necesidad y urgencia 55/23, que sucintamente declaró hasta el 31 de diciembre del 2024 la emergencia del sector energético nacional en cuanto a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. Por otro lado, determinó el inicio de la revisión tarifaria, conforme al artículo 43 de la ley previamente mencionada, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. También estableció que el ENRE realice el proceso de revisión tarifaria, aprobando que hasta tanto culmine dicho proceso puedan darse adecuaciones transitorias de tarifas con ajustes periódicos. Todo ello tendiente a dar continuidad y normalidad a la prestación de servicio de energía eléctrica, que es nuestro principal objetivo. En otro nivel están las resoluciones ENRE 223 del 15 de abril del 24, que aprueba el programa para la revisión tarifaria del transporte de energía eléctrica. Luego la 705, en la cual convoca a la audiencia pública para el mes de noviembre del año pasado, posteriormente suspendida. Y finalmente la 74 del corriente año, que convoca a la audiencia pública que estamos transitando en estos momentos. El contexto general, dentro del cual Transnea desarrolla sus actividades. Bueno, repasamos, llevamos 31 años de presencia ininterrumpida en la región NEA, cumpliendo debidamente con nuestras responsabilidades y contribuyendo, por supuesto, al desarrollo de la zona. Ante contextos económicos, políticos y sociales, le agregaría yo, difíciles y variables. Pasando un poquito a un aspecto un poco más técnico, la red de transporte presenta una cierta insuficiencia estructural, se arrancó con insuficiencias más marcadas. No obstante, estas tienen el carácter creciente, porque obviamente va creciendo la demanda, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y en algunos casos lleva esta situación a una condición que significa para nosotros operar con nula o muy escaso margen de reserva operativa. Eso significa capacidad del equipo versus la demanda a la cual está siendo sometido. Por ello, obviamente, cualquier contingencia en la red tiene implicancias directas sobre el servicio, que van desde variaciones importantes de la tensión hasta cortes en la demanda, ¿no? Dependiendo de varias cuestiones, una de ellas es donde ocurre física y eléctricamente el evento, ¿no? Y acá me tomo un párrafo especial para hacer mención a los llamados colapsos de tensión, que es un fenómeno eléctrico típico de esta zona, que lamentablemente se han expandido un poco también a las zonas aledañas, el NOA en particular, y norte de Santa Fe, por supuesto parte de Entre Ríos, y últimamente también hasta en zonas de centros de carga importantes como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mucha menor magnitud, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno que nos debe alertar a todos. Acá en el NEA, lamentablemente, es típico esto. Pasamos a una descripción ya más técnica, entramos en la segunda parte de la exposición. Ahí se advierte el esquema de la región NEA. Lo que está en rojo es la red de 500 kilovoltios. Se puede apreciar un anillo importante alrededor de la provincia de Corrientes y norte de la provincia de Entre Ríos, lo cual le da una alta seguridad de suministro a las demandas conectadas de ese anillo. Está dibujado el vínculo con la República Hermana del Paraguay
y en la provincia del Chaco el nodo de la alta resistencia con 5 líneas de 500 convergiendo hacia él, ¿no es cierto? Lo cual da la pauta que es un nodo muy importante. O sea que en 500 kilovoltios la región, yo diría en un lenguaje particular, está bien sostenida. Luego se advierte en azul y en negro las líneas que nos involucran, que son las de transporte regional, con las jurisdicciones correspondientes, las de Transnea, y están dibujadas también las líneas de las distribuidoras provinciales que realizan la función técnica de transporte, donde en líneas generales también el sistema se encuentra mallado en varias regiones. Se ve claramente el anillo ya en el norte de la provincia de Formosa, en la región central resistencia, gran resistencia y gran corriente también está abierto un poco ahí arriba, muy largos, ahí sobre el río Uruguay. Se ve uno que nace en Concordia y termina allá en Rincón de Santa María, o San Ituzaingó, con 2 o 3 vínculos en 500. En general, la red tiene una cierta estabilidad. Son las zonas más débiles desde el punto de vista del norte. Las lomitas Ingeniero Juárez, ¿no? Una línea muy larga de 132 radial, y acá en el sur de la provincia de Corrientes, la que va a esquina, en general lo que viene desde Mercedes, también tiene esas características. Y en la provincia del Chaco está la línea que va hasta Juan José Castelli y Tres Isletas, que bueno, tiene generación en la punta desde el año pasado, lo cual le da más seguridad, ¿no? Pero era también radial. Acá está puesto en números más o menos lo que yo he planteado. En la columna de la izquierda están los principales datos eléctricos al inicio de la concesión, año 95. Transnea arranca el 15 de noviembre del año 1994 y los datos al 31 de diciembre del 2024. En potencia de generación, eso es potencia instalada, por supuesto, longitud de líneas, capacidad de transformadores en MVA, cantidad de puntos de conexión, cantidad de transformadores y las cantidades de estaciones que contienen esos transformadores, ¿no? Es una empresa de tamaño mediano, de transporte de tamaño mediano. Después vamos a ver esto en gráficos. Acá está abierto un poquitito por niveles de tensión, las líneas. Estamos hablando de 2032 kilómetros de línea en total. Preponderantemente, como se advierte, de 130. Abajo las longitudes de las líneas también distribuidas por provincias. Y a la derecha abajo, para orientar un poquito la cantidad de centrales que tenemos según el tipo de generación de energía primaria, que como centro de control de áreas supervisamos en todo momento, ¿no? Ahí en las fotovoltaicas quizás faltaría agregar, porque es muy reciente, la de Villa Ángela, ¿no es cierto? Están contempladas Pampa del Infierno y Charata. Faltaría Villa Ángela. Este es el mismo gráfico donde hemos volcado ya por provincia lo que está anterior. Voy a ir un poco más rápido. Acá paso a este otro que muestra las zonas de mantenimiento. Como han expresado los colegas que me precedieron, estamos divididos por zonas, ¿no es cierto? Básicamente, en forma muy generalista, tenemos la zona centro con las dos grandes capitales, Resistencia y Corrientes. Luego tenemos el área Formosa, subdividida en subzonas, que son los círculos en distintos colores que están en el gráfico arriba, llegando hasta Ingeniero Juárez, hasta Las Lomitas, que abarca Ingeniero Juárez. Estamos hablando de eso, de paso les comento, un electroducto de más de 400 kilómetros de longitud en 132 kV, para que se imaginen las dificultades operativas que trae eso, ¿no es cierto? Una línea de 132 de 400 y pico de kilómetros es todo un desafío operativo. Volviendo al mantenimiento, ahí aparece el corredor sobre el río Uruguay, que les mencioné hoy sucintamente. Está cortado en el medio porque esas dos líneas están siendo operadas por la Dirección Provincial de Energía, carácter de prestadora de
de la función técnica de transporte. Y bueno, esta subdivisión nos permite atender con la mayor rapidez posible los eventos que se pudieran producir en las líneas, ¿no? ¿A quiénes servimos nosotros en el NEA? Servimos a los distribuidores, son las empresas provinciales, de PEC en Corrientes, Enersa en Entre Ríos, Repsa en Formosa y Sechepa en el Chaco. 5 grandes usuarios y 21 generadores, como les mencioné previamente. Esos son nuestros usuarios. Evolución de la demanda de energía y potencia. Voy a ir un poco rápido. Acá están las variables clásicas, ¿no es cierto? Energía y potencia. Vemos un crecimiento continuo, típico de las redes, salvo el periodo ahí entre 2016 y 2021-22, que se aplana un poquitito. Ya todos sabemos que eso es por la presencia de la pandemia. Este gráfico es muy interesante porque vuelca a lo anterior en valores en por unidad. Por unidad le decimos, tomamos un valor de referencia y le damos el valor 1 al valor de referencia. A partir de ahí, el valor a comparar tiene el valor relativo que corresponda. Y bueno, ahí estamos viendo claramente que lo que más crece son los valores de energía y potencia atendidos por la red. Y el resto crece, pero no tanto, ¿no es cierto? O sea, ya estamos viendo un poquitito acá la justificación de ese estrangulamiento que mencioné al principio en la red de transporte, ¿no? Los valores numéricos están en las tablas de abajo. Esto es lo mismo, pero agrupado por función. A la izquierda está lo que les comenté, la solicitación de la red de transporte, básicamente dado por energía y potencia. El crecimiento de la infraestructura en el gráfico del medio, el celeste, es menor que el anterior, y la gestión de Transnea medida a través de la variable principal, que es la tasa de fallas forzadas, a la derecha, donde se ve una disminución que era de esperar, ¿no es cierto? La gestión de Transnea mejoró ostensiblemente, marcadamente, la tasa de fallas recibida al inicio de la concesión. Este es el mismo análisis, pero hecho en particular para un subperíodo que va del 2016 al 2024, para que se refleje más que nada el impacto de la pandemia. Así que lo voy a pasar un poco rápido. Acá se ven que los valores en general, permítanme la palabra, se aplastan un poquito, pero es por el efecto de la pandemia. Ahí estamos. Ven que entre el gráfico de la izquierda y el del medio se acercan los valores. Hay que remitirse al gráfico anterior donde vimos el crecimiento de la energía y la potencia. Esto está reflejando eso. Y llegamos finalmente a la evolución de la tasa de fallas. Esto es tasa de falla forzada, desde enero del 17 al presente, donde acá lo que se pretende mostrar más que nada es el incremento observado durante la pandemia, el periodo en el cual Transnea no pudo realizar prácticamente mantenimiento alguno, y eso, como de esperar, se refleja ahí en el crecimiento de esas montañitas que aparecen alrededor del año 20. Pasamos ahora a los aspectos económicos, en la tercera parte de la exposición. Repasamos brevemente los conceptos asociados a las inversiones de la empresa, divididos básicamente en aquellas dirigidas hacia la operación y el mantenimiento de la red y las dirigidas a las ampliaciones de la red. Esta es la segunda, son soportadas básicamente por los usuarios, como todos sabemos, por las provincias en algunos casos y la nación en otros casos, dando lugar a inversiones mixtas. Y las primeras son absorbidas totalmente por parte de la empresa, ¿no es cierto? Hacia eso se orienta justamente el cuadro tarifario pretendido. Entonces, bueno, describiremos brevemente la propuesta de Transnea, basada en documentación ya presentada al ENRE, que está, por supuesto, a consideración de todos los interesados. Un párrafo especial o aparte, la mención al requerimiento de personal por parte de la empresa, mencionando lo de las bases de operación y mantenimiento que ya hemos mostrado en las diapositivas anteriores. Y más que nada, resaltar que se trata de personal que requiere una capacitación mínima en cualquiera de sus funciones, ¿no es cierto?, de técnica hasta las profesionales, y que a veces es un poco dificultoso encontrarlo, ¿no es cierto? O sea, es todo un desafío la renovación de personal
por las causas que aparecen ahí mencionadas básicamente. Bueno, volviendo al tema de las inversiones, rápidamente se busca recuperar los niveles observados en algún momento de la gestión. Cambio de traza de línea por seguridad pública, esto lo hemos puesto ahí porque es un problema recurrente y común a varias transportistas, ¿no es cierto? Los conglomerados urbanos crecen y aquellas líneas que inicialmente eran rurales pasan a ser suburbanas primero y después terminan siendo urbanas y bueno, hay que pensar en soluciones de fondo para no poner en riesgo la seguridad pública. Extender el horizonte de instalaciones obsoletas, obsolescencia de equipos, reemplazo de equipos, priorización según criticidad y una cierta normalización cuando la urgencia del servicio exige apelar a instalaciones provisorias en este tipo de construcciones. Acá tenemos en un gráfico de tortas, perdón, la composición de las inversiones requeridas, que como es de esperar, tienen una mayoría representada por equipos de playa. Playas son las estaciones transformadoras y potencias, equipos de potencia, estaciones transformadoras. Luego, con equipos de media tensión, para nosotros media tensión es 33 y 13,8, 13,2 kilovoltios, seguido por servicios auxiliares y protecciones, más el equipamiento pesado. Equipamiento pesado se refiere a grúas, básicamente, y automotores. Y luego, lo que vincula todo eso, que son los equipos de comunicación. O sea, básicamente, como ven acá, es OPEX esto, ¿no? Y los egresos, como bien acabo de mencionar, están dados básicamente por gastos operativos, más de la mitad, inversiones de capital e impuestos. Acá estamos mostrando una relación de ingresos entre lo producido en el año 2023 y lo pretendido para el quinquenio 25-29, a moneda de diciembre del 2023. Esto está justificado y demostrado en el expediente correspondiente. Y en definitiva, de todo lo expuesto, la parte técnica más la parte económica, surge el compromiso de la empresa, que es el de mantener toda la capacidad de la misma a disposición de los usuarios, para lo cual es preciso contar, por supuesto, con los fondos necesarios para sostener ello, ¿no es cierto? Asociado a las inversiones que ya mencioné y el ingreso de personas que también mencioné. Todo ello en un marco de mantenimiento de la calidad del servicio que está tipificada en el marco regulatorio. Por supuesto, para ello se solicita que el ENRE apruebe el flujo de caja que permita el funcionamiento con esa calidad de servicio. Y ya haciendo mención al último gráfico, vemos de que la remuneración pretendida es un 198% de crecimiento con respecto al valor actualizado de diciembre del 2023, con la salvedad que habría que hacer una pequeña corrección para tener en cuenta la inflación del año 2024, porque el cuadro tarifario pretendido arrancaría en enero del 2025 y queda el 2024 colgado en el medio, si se me permite la expresión. Y todo ello, por supuesto, sujeto a mecanismo de actualización periódica mensual, que es el que estamos teniendo actualmente. Así que bueno, brevemente eso ha sido la exposición. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a disposición por otra vía para lo que consideren menester.
Buenos días, ingeniero Osvaldo Ronaldo, Cristina Tonelier y Marcelo Biach. Mi nombre es Pablo Tarca, soy director general de la empresa Transva y voy a hacer la presentación asociada a la RQT 2025-2029 de la compañía. Transva tiene la responsabilidad de la operación y el mantenimiento del sistema de distribución troncal de la provincia de Buenos Aires, que consta de líneas de 220, 132 y 66 kV. Un dato que quiero remarcar es que los costos asociados a las expansiones y ampliaciones del sistema de distribución troncal no son parte del objeto de esta audiencia pública. La composición accionaria de la compañía, Transva, es controlada en un 99% por Transener, con lo cual es interesante ver cuál es la composición accionaria de Transener. Transener posee una sociedad controlante que es Citelec, que está dividida en partes iguales en la tenencia de Energía Argentina Sociedad Anónima y de Pampa Energía. El resto de las acciones de Transener están en la bolsa, estando el 19,57% en poder del ANSES. La distribución troncal es el eslabón que existe entre la generación, el transporte en extra alta tensión y finalmente la distribución. La distribución troncal junto con el transporte son el producto que es la materia prima para que las distribuidoras finalmente puedan entregar a los usuarios finales la calidad de servicio adecuada. Operamos de manera centralizada desde la estación transformadora Ezeiza las 24 horas de los 365 días del año. El mantenimiento lo tenemos distribuido por regiones y estamos en un proceso de cambio de ingeniería de mantenimiento preventivo actualmente a mantenimientos predictivos. Algunos números de la compañía: contamos con 7.000 kilómetros de línea entre 220 kV, 132 y 66 kV. Somos 550 colaboradores altamente capacitados que conjuntamente con los recursos materiales, Transva tiene la capacidad de realizar el 100% de las tareas asociadas a la operación y el mantenimiento de su red. Tenemos 114 estaciones transformadoras, más de 6.500 MVA de capacidad de transformación. Dentro de nuestra red, para poder tener la comunicación y datos necesarios, tenemos 1.200 kilómetros de fibra óptica, 90 sitios de microondas y mástiles y 12 sedes para realizar el mantenimiento distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. La tasa actual de falla es de 1,12 fallas cada 100 kilómetros, siendo al inicio de la concesión de 3,61 fallas cada 100 kilómetros. Contamos con certificaciones de las normas ISO 9000 y 14000 y todas las certificaciones exigidas por el ENRE, tanto referidas a seguridad pública como habilitación del personal y planes de contingencia. Vayamos a ver cuál es la situación actual del sistema de distribución troncal. Para esto vamos a ver la evolución de tres variables que nos van a permitir hacer un diagnóstico concreto del sistema. La demanda, la capacidad de transformación vinculada al sistema de distribución troncal y el sistema de distribución troncal en sí. Si nosotros miramos la evolución que tuvo la demanda desde el año 2002 al 2024, la misma creció 117%. En el mismo periodo, la capacidad de transformación vinculado al sistema de distribución troncal creció un 47%. Y finalmente, el sistema de distribución troncal en sí un 15%. Claramente, el sistema de distribución troncal se encuentra fuertemente saturado. La saturación del sistema implica mayores costos de mantenimiento por dos motivos. Primero, por el aumento de exigencia en todo el equipamiento y segundo, por la limitación para poder realizar trabajos en horario diurno y en días hábiles. Para poder resolver la saturación del sistema se requieren de dos aristas, una de las cuales es objeto de esta audiencia pública, que es una tarifa que nos permita hacer con calidad el mantenimiento para todo el equipamiento, las inversiones vinculadas a la renovación y mejora, y por otro lado, que el sistema pueda contar con las ampliaciones que permitan reducir los costos de despacho, abastecer los incrementos de demanda futuro, tener niveles de seguridad y potenciar desarrollos productivos dentro de la provincia. Este segundo punto que acabo de describir no es parte del objeto de esta audiencia, pero sí había que mencionarlo ya que es uno de los pilares para resolver la saturación del sistema.
La situación tarifaria, la descripción que nos permite ver cuál es el impacto que tiene el sistema de distribución troncal, en el gráfico que está en este momento en la pantalla, lo que podemos ver es cuál sería una distribución porcentual de la factura de un usuario promedio normal de residencial de DEA, en el cual el 46% es el costo de energía, 26% es el valor agregado de distribución, 27% impuestos y menos del 1,6% correspondería a Transva. Es decir, que para una factura de cerca de 12.000 pesos estaríamos hablando que 189 pesos es el costo que corresponde a la distribución troncal en la provincia de Buenos Aires. Como describimos en el inicio de la presentación, tenemos muy baja incidencia económica y un altísimo impacto en la calidad de servicio que el usuario va a poder recibir. La evolución del marco regulatorio desde su nacimiento en el año 93 a la fecha, lo que muestra que de los 32 años de vida que tiene el mercado eléctrico, 20 de esos años estuvimos bajo emergencias económicas. Las emergencias económicas lo que terminan generando es restricciones a las inversiones y a la rentabilidad, siendo estas dos las variables con las cuales se financian los gastos corrientes de las compañías. Si miramos cuáles son las evoluciones de algunos índices que son perfectamente descriptivos de cómo evolucionan nuestros costos, el índice de variación salarial, el IPIM asociado a las inversiones y el índice de precio del consumidor asociado a la inflación, podemos ver que la tarifa de Transva desde julio del 19 a diciembre del 2024 creció 2.586%. Los otros tres parámetros crecieron arriba del 3.000%. ¿Por qué tomamos julio del 2019? Porque es la última fecha en la cual tuvimos una actualización de tarifa de acuerdo a un polinomio que tenía en cuenta la variación de estos tres indicadores. A partir de ese momento se rompió la actualización de la tarifa de la RTI 2017-2021, entrando en un periodo en el cual las compañías recibieron actualizaciones de ingresos vinculadas a proyecciones económicas financieras, pero sin tener en cuenta la evolución de sus costos. Estas proyecciones económicas financieras y el tener restricciones en los ingresos, lo que lleva es una variación de la composición de los egresos operativos. En los diagramas de barras que tenemos en este momento en la pantalla, lo que podemos ver es cómo las inversiones se van viendo reducidas en detrimento del crecimiento de la masa salarial y los costos operativos. Es decir, los egresos operativos empiezan a restringir las inversiones para poder sostener la masa salarial y los costos operativos. Es importante tener presente que en todo este periodo lo que estamos comparando no tuvo ningún incremento en términos reales. Yendo específicamente a las inversiones, que es uno de los drivers mediante los cuales se terminan financiando el gasto corriente de la compañía, lo que se ve en el gráfico es en los últimos 6 años el porcentaje de las inversiones que tuvieron que ser restringidas respecto de las necesarias. Haciendo el número y consolidando los 6 años, podemos decir que tuvimos que restringir el 57% de las inversiones que considerábamos necesarias. Es importante tener presente que el principal driver de las empresas de transporte y distribución troncal para sus inversiones es la obsolescencia. La consecuencia de esta restricción de inversiones hace que hoy Transva tenga el 45% de su sistema en el fin de su vida útil. En la pretensión que hemos presentado al ENRE, nuestro plan de inversiones considera las inversiones necesarias para que la obsolescencia no pueda avanzar y, por otro lado, un adicional para poder recuperar estos porcentajes de inversiones no realizadas, con el objeto de tener un impacto lo menor posible sobre la tarifa final. La ingeniería para hacer estas inversiones la distribuimos en 16 años, es decir, que va a llevar poco más de 3 periodos el poder satisfacer la recuperación de inversiones no realizadas. Los ingresos que la compañía está solicitando en moneda de 2023, tal como fue pedido por el ENRE, es de 111.165 millones anuales, monto que es suficiente para poder hacer el mantenimiento de las líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y demás instalaciones a nuestro cargo. La incidencia que este incremento tiene en la tarifa de un usuario final T1R1 es de 153 pesos sobre una factura total de cerca de 12.000 y sobre un usuario final tarifa T1R2 de 453 pesos
contra una factura final de 31.000, es decir, menos del 1,6%. Los ingresos que estamos requiriendo nos van a permitir cubrir los gastos operativos para la operación y el mantenimiento de nuestras redes, las inversiones para renovación y mejora de las instalaciones, el pago de impuestos y tener una rentabilidad justa y razonable. Reiteramos que la solicitud no contempla las ampliaciones del sistema, ya que están fuera del alcance de nuestro contrato de concesión. Por último, desde el punto de vista económico y del financiamiento de la compañía, sugerimos que tengamos una cláusula de ajuste mensual siguiendo índices públicos, tal como mencionamos anteriormente. Finalmente, volviendo al principal inconveniente con el cual hoy nos encontramos y es resuelto por la tarifa objeto de esta audiencia pública, la distribución de los egresos operativos de Transva con la tarifa que estamos pretendiendo sería la que queda marcada sobre el extremo derecho del diagrama de barras. El 60% de los egresos operativos serían inversiones y dentro de estas inversiones el 50% es obsolescencia y poco más del 30% a seguridad pública. Otra de las variables importantes en la distribución troncal, donde gran parte de sus instalaciones, que nacieron como rurales, terminaron siendo rodeadas de áreas urbanas necesitando cambios para mantener la seguridad pública. Muchísimas gracias.